Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir al seminario del Departamento de Sistemas Complejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor José Roberto Nicolás Carlo y voy a leer a continuación una breve semblanza para aquellos que no lo conocen. El doctor José Roberto Nicolás Carlo se dedica al estudio interdisciplinario de fenómenos naturales y sociales desde la perspectiva de la complejidad. Sus trabajos en ciencia básica y aplicada combinan diversos métodos teórico-computacionales y consideran datos empíricos para el impacto social. Cuenta con 3 líneas de investigación en las que estudia la estructura de redes espaciales, la dinámica de sistemas sociopolíticos y la aplicación de la complejidad para la solución de problemáticas sociales con enfoque en México. Sus investigaciones han sido desarrolladas desde su paso por el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo el grado de doctor en física y durante estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como investigador postdoctoral del ICUNAM, estudia algunos aspectos de la violencia en México. Cuenta con diversas publicaciones en revistas de arbitraje internacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sin más, te cedo la palabra, Roberto. Pues muchas gracias, Penélope, Francisco, por las atenciones. El título de mi charla es Sistemas complejos para el bien social, en donde pues, me voy a enfocar en el análisis de las empresas fachada en las construcciones públicas en México, en particular en el ámbito federal. No obstante, un segundo título muy bueno para mi charla sería el de abajo, el problema de la corrupción en las contrataciones desde la complejidad, ¿no? Una perspectiva interdisciplinaria, que ha sido la perspectiva que hemos manejado ya desde hace varios años desarrollando esta línea de investigación. Tengo que activar otra vez. ¿Me pusiste? Ahí está. Ahí está. Entonces, el contenido de mi charla es el siguiente. Voy a comenzar hablándoles un poco acerca de la corrupción, la necesidad de la interdisciplina y de los sistemas complejos. Entonces, aquí hablaremos un poco de el problema interdisciplinario de la corrupción en general, cómo se aborda, las complejidades del análisis de la corrupción y voy a hacer un pequeño comercial acerca de un libro que publicamos donde, digamos, se ejemplifica, ¿no? este enfoque. La segunda parte es corrupción y empresas fachadas en México. Ya vamos directo al problema. Les hablaré un poquito de este grupo de investigación en el que estuve trabajando y tuve el gusto de también ser corresponsable en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Después hablaré de la academia, la importancia de la academia, el periodismo y las historias de las empresas fachadas. Y unos primeros esfuerzos para caracterizar el fenómeno desde un punto de vista interdisciplinario. La tercera parte tiene que ver con ya las EFOS, o las empresas fachadas, como popularmente se les conoce, empresas que facturan operaciones simuladas, que comprenden el sistema de gobierno, el sistema informático, donde se almacena toda la información de los contratos a nivel federal. Entonces analizaremos toda la información que hay ahí en Compromet, desde el 2002 hasta la fecha. Les hablaré acerca del objetivo del estudio, la metodología, resultados preliminares, de datos de contratos, datos corporativos, la dificultad de obtener esos datos y finalmente dejarles un buen sabor de boca con el gran problema que actualmente tenemos. Conclusiones y otro comercial. Ahí está. Entonces, la corrupción es un fenómeno global, no es algo exclusivo de México. Formalmente se estudia en la academia desde el punto de vista de la ciencia política, la sociología, la economía, el derecho. Y en recientes años han entrado las ciencias naturales, en particular la física, la computación, las matemáticas aplicadas. La corrupción en particular la corrupción, mejor dicho, en general, impacta todos los sectores de la sociedad, ¿no? En el ámbito político, económico, social, ecológico. Y es, por tanto, la necesidad de la interdisciplina. Es decir, un problema pues, va a requerir de politólogos, de economistas, de sociólogos, de ecólogos
y como les decía, ¿no? De nuevas perspectivas que tienen que ver con nuevos enfoques desde la física, desde la biología, desde las matemáticas aplicadas, la computación, que es lo que trae a la mesa los sistemas complejos, esta comunidad de los sistemas complejos a nivel global. Entonces, la corrupción se mide en el mundo de diversas maneras, pero la más utilizada es esta que cada año Transparencia Internacional arroja, ¿no? A inicios de año, ahí por entre enero y febrero, todos los años sacan su índice de percepción de la corrupción, ¿no? Donde es un intento de medir a la corrupción desde el punto de vista de la percepción en el ámbito público, lo cual tiene sus asegúnes, ¿no? Porque estamos hablando simplemente del ámbito público, pero la corrupción no se restringe al ámbito público, también está en el ámbito privado y en ambientes ilícitos. Entonces, esto de percepción significa algún tipo de encuesta que hacen. es correcto. Sí, Es una encuesta. es una encuesta. Sí, a expertos, a un grupo de expertos en diferentes países. Entonces, en este caso son 180 países y creo que ya debería actualizar esta diapositiva. Entonces, en el 2021, pero ¿Y los expertos cómo los seleccionan? ¿Los expertos cómo se seleccionan? ¿Tienes una idea de cómo son seleccionados en cada país? Desconozco los criterios, no sé, pero son expertos en el ámbito público. Tanto gente que trabaja como gente que interacciona. También pueden ser empresarios. Y este es el índice, es un ejemplo, ¿no? De los datos que hay, entonces desde 2012, aquí hasta 2022, ¿no? Y cómo se comportan, digamos, México. Aquí, 0 es un nivel de percepción muy alto de corrupción, 100 es un nivel de percepción muy bajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la corrupción, no importa si son países desarrollados, siempre va a haber una pequeña percepción de corrupción en el gobierno. Esta línea azul es Estados Unidos. En México, la línea negra siempre va a estar a la par, o la ponen a la par de Rusia y otros países subsaharianos. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, ok, las complejidades, ¿no? Entonces, hay 3 complejidades importantes en el análisis de la corrupción. El primero es el fenómeno. Estamos hablando de múltiples actores, tanto públicos como privados. Estamos hablando aquí tanto de gente que trabaja en el gobierno como empresarios, que interactúan de diversas maneras, de maneras lícitas, de maneras ilícitas. Y la corrupción en este caso, pues no viene sola, ¿no? Entonces, están los típicos actos de corrupción como el cohecho, el peculado, el abuso de funciones. Pero a la par de esos actos, también vienen otro tipo de crímenes económicos, como el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de personas, etc. Entonces, es un fenómeno criminal complejo, donde varios actores y varios factores se relacionan de alguna manera. Entonces, esa es la primera complejidad. La segunda es el contexto. Entonces, vivimos actualmente en un mundo hiperconectado, donde hay un flujo impresionante de personas, materiales, información a nivel global. Y por tanto, analizar la corrupción se vuelve complicado porque tenemos que contextualizar muy bien qué es lo que, en dónde y qué es lo que queremos estudiar. Es muy diferente estudiar la corrupción en Estados Unidos a estudiar la corrupción en México. Y bueno, la tercera complejidad viene de parte de las disciplinas, ¿no? Es decir, de cómo es que, por un lado, necesitamos de marcos de análisis integrales, articulados para estas diferentes necesidades y contextos, y el hecho de que no hay una teoría general de la corrupción, ¿no? Así como no hay una teoría general de los sistemas complejos. Entonces es un concepto umbrella, sombrilla, que abarca diferentes fenómenos y requiere de diferentes metodologías y herramientas. Eso sin mencionar la parte de colaboración interdisciplinar, ¿no? Aquellos que conocen eso de colaborar con colegas de diferentes ámbitos, pues saben más o menos a qué me refiero, ¿no? A veces es difícil colaborar con los sociólogos, con los biólogos, con los politólogos o con los juristas, cuando todos hablamos diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, también es esa parte importante. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido mucho avance, y en particular quiero promocionar este libro que editamos en el 2021, Corruption Networks, en donde es un esfuerzo de mostrar cómo es que estas colaboraciones interdisciplinarias
sí pueden dar frutos a la hora de analizar la corrupción de otros crímenes económicos. Entonces, aquí es una colección de estudios pues, de sociólogos, de economistas, de politólogos, matemáticos. Aquí hay unos colegas de nosotros, en el capítulo 6, donde analizaron la evasión fiscal en México con datos del SAT, que ustedes ya conocen ese estudio. Y bueno, recientemente, en de este año en particular, este review de los colegas de Pierpaolo, Katz y Rull, pues desde el punto de vista del enfoque de la complejidad a los sistemas sociales, pero a los sistemas legales, pues reconocen, ¿no?, este concepto que nosotros introdujimos en el capítulo 9, ¿no?, de corruptómica o de corruptómics, ¿no?, como un campo emergente en el estudio de la corrupción y del crimen, es de los sistemas complejos. Entonces, actualmente, esta área del estudio de los sistemas legales, los sistemas sociopolíticos y del crimen, desde los sistemas complejos, es súper activa y es como tal emergente, hay mucho campo por abarcar. ¿Y hay algún estudio específico sobre la medición de la corrupción en este libro? Bueno, abarca, ¿Cómo la mides, no? sí. Pues se abarca de diversas maneras. Por ejemplo, el capítulo 5, creo que es uno de los que serían relevantes y conectados a esta charla, que sería el enfoque de los riesgos de corrupción para el análisis de riesgos de corrupción en contrataciones públicas. En particular, los colegas, Fasekas y Bash, lo hicieron para contrataciones de la defensa, para la milicia en Europa. Entonces, ahí hay marcos de análisis ya bien definidos para el análisis de riesgo de corrupción en contratación, que digamos, es el marco teórico general en donde entra el tipo de análisis que les voy a mostrar hoy. Sí, para medir así todo de forma ya similar, que es muy complicado, muchos sistemas, ¿no? Muchos procesos. ¿No sería bueno usar una especie de porcentaje de dinero? Porcentaje de dinero que se roban o se pierden, pues un criterio, ¿no? Pues, y defendiendo, ¿no?, Universal, más o menos. puede relacionar con sobornos o con desvíos, o etcétera. Sí, o sea, es complicado el asunto, hay que delimitar muy bien qué específicamente es lo que queremos medir. Bien, entonces, pues rápidamente, digamos ya aquí, regresando a México, pues es el grupo en el que estuve trabajando, colaborando y también dirigiendo hasta el año pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, el propósito era, pues, ayudar a mejorar, digamos, a fortalecer el Estado de Derecho y aplicar de manera efectiva las normas jurídicas. Para ello, digamos, desarrollando investigación fundamental y aplicada, ¿no?, con un enfoque más cuantitativo. También con base en datos, es decir, empírico, que nos pudiese dar, digamos, investigación que fuese útil para la sociedad. Entonces, en el 2018 se fundó un grupo bastante nutrido. Aquí están los corresponsables y algunos colaboradores recientes. Entonces, digamos, la primera aproximación, la primera experiencia que tuvimos en este grupo fue el análisis de un caso muy famoso en México, allá por el 2017-2018, en el sexenio del presidente Peña Nieto, que se conoció como la estafa maestra, que a grandes rasgos era un esquema de desvío de recursos descubierto en la Auditoría Superior de la Federación por una fundadora Buchanan. Y bueno, que eventualmente lo capturan o mejor dicho, lo retoman los periodistas de investigación de animal político y generan digamos, toda esta información. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de obtener los datos y comenzar a analizarlos para ver cómo es que se triangulaban los recursos, ¿no? El esquema era muy fácil, eran secretarías de Estado, como Pemex, como Ceresol, muy famoso, que contrataban o generaban convenios con universidades públicas, ¿no?, como la Universidad Autónoma de México, la Autónoma de Morelos,
la Universidad del Carmen, ¿no? Tabasco. Y a su vez estas universidades contrataban empresas que podrían ser empresas fachada o no, y a su vez estas empresas podían subcontratar a otras empresas u otros prestadores de servicios. Y bueno, también se generaba ahí una cadena digamos, de desvío implicada para, digamos, ocultar sus actos. Y logramos generar estos diagramas, ¿no? Entonces aquí se ve bastante bien cómo es que a partir de las secretarías de Estado se les lleva a las universidades en azul, y todos los puntitos que aquí en gris son las empresas, ¿no? Esto es como fluye el dinero a las empresas, pero tienen que dar informes o reportes, ¿no? De lo que hicieron. Eso debe importar también, ¿no? Sí, de hecho, esta información viene de reportes de auditoría, de la auditoría superior, auditoría forense en particular. Entonces, incluso había información acerca de transferencias de dinero entre empresas. Entonces, el escándalo, la parte mediática, se concentró mucho de este lado, ¿no? De parte de Ceresol, con la titular en aquel entonces, pero dejaron muy fuera del foco a lo que pasaba en Pemex, por ejemplo, ¿no? Que es lo que mostramos. Pero ese es un primer acercamiento a cómo comenzar a modelar información de contratos y de flujos de dinero con las redes. Esto es algo bastante cualitativo, bastante simple, pero muy informativo. Perdón, disculpa. ¿Podrías repetir qué significan los nodos y los enlaces? Sí, claro. Bueno, estas dos imágenes son la misma, solo que considero que esta es un poco más clara. Y bueno, aquí los símbolos o los rectángulos en blanco son las secretarías de Estado o las empresas. Y esos cada una de ellas es un nodo. Cada ello es un nodo. Y los enlaces pues son dirigidos e indican con quién se hizo un convenio. El grosor es proporcional a los montos. Y en azul están las universidades públicas. Entonces, y ya bueno, de los símbolos o de los nodos en azul va hacia las empresas en gris. ¿Y ese flujo era legal o ilegal de las universidades a las empresas? Todo era legal. O sea, lo ilícito se descubre después en las auditorías. O sea, entonces, digamos, tenemos ahí un grafo dirigido y aparte ponderado, ¿no? Correcto. Y es multigrafo, debido a que hay múltiples tipos de nodos. Una pregunta, ¿y se tiene registro cómo regresa el dinero? Eso es de hecho es una de las grandes preguntas en el análisis de este tipo de información. ¿Quién es el que se beneficia al final? Pues el que empezó, supongo. Es decir, es la pregunta, ¿no? Era una persona, era un grupo, era algo organizado, era algo aislado. Entonces, es la gran pregunta. Ahí la información, pues ahí quien tiene la información es la UIF. Entonces, bueno, esa fue una parte interesante, también colaborar, o bueno, interactuar o tener intercambio con los diversos actores, ¿no? Con la auditoría superior, con la misma UIF, con fiscalías, para entender mejor cómo es que esto podría ser útil para verdaderamente combatir el fenómeno. Entonces, ese fue el primer acercamiento, pero ya un acercamiento más formal fue lo que hicimos ya en este artículo que publicamos en el 2020, acerca de pues, cómo emplear, ¿no? Estos conceptos e ideas de los sistemas complejos para el análisis de la corrupción, en particular el análisis de redes. Entonces, en este trabajo tomamos como ejemplo otro famoso caso, más o menos ahí del periodo 2011-2016, cuando Javier Duarte era gobernador de Veracruz. Y bueno, se le comienzan a descubrir un conjunto de desvíos en las secretarías del Estado de Veracruz. Y la Auditoría Superior comienza a mostrar que esos desvíos pues, podían llegar a los 60,000 millones de pesos. O sea, 60,000 millones de pesos es básicamente 2 veces el presupuesto de CONACYT. Y eso es lo que más o menos se le atribuye a Duarte en desvíos, en este caso nada más. ¿Y qué fue lo que hicimos en este caso? Pues bueno, nosotros
En el caso de la estafa, pues ya habíamos analizado contratos, ¿no? Que sería la parte de gobierno con empresas. Pero para este caso, lo que quisimos hacer era analizar la parte privada, no la pública, sino de las empresas con las personas que están detrás de esas empresas, ¿no? En particular, los accionistas, los representantes legales, los administradores, los comisarios y los notarios. Entonces, lo interesante de este caso es de que, pues, al inicio eran unas cuantas empresas las que habían sido detectadas por incluso el INE en cuestiones de financiamiento ilícito de campañas. Pero lo que se descubre después es de que esa docena de empresas pertenecían a una red de 400 empresas, todas creadas o constituidas en un mismo despacho en Veracruz. Y lo que nosotros mostramos es de que analizando ese conjunto de datos, con un enfoque pues, multicapa, ¿no? Donde, digamos, esta red se compone de diferentes capas, donde los nodos se conectan, donde las empresas se conectan con personas. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, comparten accionistas, comparten representantes legales, administradores, notarios, etc. Sí. Cuando dijiste despacho, se crearon muchas compañías, ¿qué significa? ¿Qué despacho? ¿Qué tipo de despacho es? Era un despacho legal donde se encargaban digamos, hacer la parte legal y administrativa de estas empresas. Porque una vez que, digamos, que querían, querían crear o constituir una empresa, iban con un notario. Es decir, aquí hay varios notarios. No es un único notario, varios notarios. Pero quien creó todas las empresas es un solo despacho. Y el dueño de ese despacho desapareció. Pero yo que soy una empresa y voy a una compañía, le digo, ¿sabes qué? Tengo tantos empleados, hago tal cosa, ¿no? Hace todos los trámites, ¿no? Sí, sí, y muchos de esos documentos de accionistas, administradores, eran documentos que habían sido, digamos, obtenidos de manera ilícita o ilegal, ¿no? Es decir, habían sobornado a personas, habían estafado a personas, es decir, cuando los periodistas preguntaron a las personas involucradas en esta red, muchas de ellas pues no sabían que su información había sido ocupada para crear una empresa fachada, ¿no? Visitaban los domicilios, pues eran domicilios en colonias marginadas, era gente de escasos recursos, gente vulnerable, ancianos, etc. Entonces, todo otro aspecto, digamos que del fenómeno. Y bien, o sea, lo curioso es de que todas estas empresas se conectan entre sí en una gran componente conectada. Y esto es paradigmático dentro de todos los estudios que hemos hecho, como les voy a mostrar ahora. Porque ni siquiera en el caso más grande que hemos analizado, que es el caso federal de más de 20 años, se ve esto. Es decir, este es un esquema ilícito donde claramente se ve para qué fue creado, ¿no? Y por ejemplo, esta estructura la han comparado con algo así como con los chevos coreanos o algo así. O sea, porque regularmente es el mismo esquema de evasión fiscal, donde tienes como varios niveles de empresas, donde las de abajo, o sea, son las que absorben algunos de los gastos o al final hacen esto. O sea, solo como para calcular los pesos de la misma red o algo así. Sí, bueno, dos cosas. No estoy familiarizado con los chevos y tampoco hemos hecho la comparación fuera de México. Entonces, hemos hecho la comparación con otros casos de México Del mismo. del mismo esquema. Es decir, en todos estos casos estamos hablando de desvío de recursos públicos mediante contratos. Y participación de empresas fachas. Suena como al caso de los papeles de Panamá. Sí, exacto. No te calcular. Sí, aquí, ahí, por ejemplo, no podemos descartar que esta red también se ocupó para evasión fiscal. Entonces, sí. Una pregunta, esas estructuras que tienes, ¿tienen algún distintivo que uno pueda diferenciarlas de redes de otro tipo de cosas lícitas? O sea, al final, cualquier empresa, negocio o cosas que impliquen mucha gente, pues va a ser una red, ¿no? Va a ser un nodo con muchos puntitos. Entonces, ¿tienen algo característico a las que están asociadas a corrupción de las que no? No hemos podido responder a esa pregunta porque, primero, por una razón muy específica, que es los datos.
Es decir, no hay información, es decir, toda esa información es casi artesanal, que requiere de meses o años de investigación. Es decir, no hay un repositorio público donde esté la información de la empresa y quiénes son sus accionistas, documentos legales, comisarios, notarios. Es decir, y es lo que lo voy a mostrar ahorita, ¿no? Si yo quiero información de empresas, tengo que meterme al SIGA, que es el Sistema de Gestión del Registro Público de Comercio, buscar a la empresa por su RFC o algún otro dato y descargar un PDF que es el acta constitutiva. Entonces, y eso si el PDF está disponible. Y es un PDF en un formato que depende de la entidad federativa. Entonces, y hay que extraer la información a mano. Entonces, no hay, digamos que datos que nos permiten hacer un análisis sistemático donde podamos diferenciar, ¿no? Son las características estructurales de una red de empresas ilícitas o corruptas, y esas son las características estructurales de una red limpia. No, digamos que no hay información que para responder a esas preguntas. Fronteras. Desde el punto de vista corporativo, claro. Desde el punto de vista de contratos es diferente. Compranet, pues sí tiene información desde el 2002 a la fecha, y ahí uno podría, digamos, etiquetar, ¿no? De empresas ilícitas de otras limpias, con base en estos datos, lo que les voy a comentar a continuación. Y hay trabajos que han buscado, digamos, identificar esas características estructurales de empresas fachada en contratos, del lado de los contratos. De la información corporativa que es privada, del TAI no hay. Ok, y bueno, esta es la forma en que se fue creando la red en el tiempo, desde 2008 al 2014, y cómo es que cada año efectivamente surgía una red, una componente conectada, lo cual es muy curioso, es decir, nunca se creaban de manera aislada, siempre iban así, conectadas todas, siempre así, porque reciclaban información de los accionistas. Bien, entonces, como les decía, estos fueron dos primeros acercamientos, aproximaciones. Estas son, aquí les estoy mostrando cómo se ven las redes de empresas fachadas conectadas por accionistas, representantes legales, notarios, etc. Entonces, un poquito de fenomenología, ¿no? Entonces, en el caso de las estafas maestras, son 120 empresas. Aquí son los nodos en negro, son las empresas, en gris son las personas, y las conexiones se colorean acorde a esta escala de color, de 1 a 4, dependiendo del rol de la persona en la empresa. Es decir, había personas que solo eran accionistas, pero había personas que eran accionistas, representantes legales, administradores y comisarios. Y ahí se ve, digamos, como una parte de cómo se recicla la información para crear estas empresas. Eso es la estafa maestra, una red muy diluida, altamente desconectada, y el contraste con lo de Veracruz es radical, ¿no? Veracruz son ahí 354 empresas y todas se conectan entre sí, una gran red conectada. Es decir, es una red totalmente percolada. Y bueno, para comenzar digamos, a ver, digamos que, o sea, a tener más evidencia acerca de cuáles son las características de estas redes, pues nos dimos a la tarea de ponernos a investigar otros casos, ¿no? En particular, pues me metí a investigar Puebla y Guanajuato. Igual, casos donde había contratos públicos, donde participaban empresas fachadas, desvíos, y ahí tuve mucha colaboración con periodistas para poder entender cómo ellos trabajan y también yo ayudarles en su labor. Y lo interesante de lo que surge ahí es de que, por ejemplo, los periodistas y también en el gobierno, quien investiga, pues tienen recursos finitos, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Personal. Y en el caso de los periodistas, logramos establecer un esquema de para priorizar, digamos, las investigaciones, ¿no? A dónde ir a buscar, ¿no? Personas, ¿no? Y eso tiene que ver con el tamaño de las componentes conectadas que se generan a la hora de investigar las empresas. Es decir, mientras más grande sea la componente conectada, es mucho mayor la probabilidad de que hay un esquema ilícito ahí asociado. Entonces, y es inverso cuando las componentes son desconectadas, esas son empresas aisladas.
Y eso les ayudó muchísimo. Y esto lo saben, digamos, las mentes criminosas que están haciendo estos esquemas, saben que si producen varias redes pequeñas no conectadas es más difícil que los encuentren. Es posible que actualmente ya lo sepan. Bueno, es que, bueno, y no es broma. Y creo que por un lado es tal vez una de las cuestiones, o uno de los tal vez méritos que tuvimos, pues mucha gente al abordar este problema de esta manera, de que se popularizó muchísimo, tanto en el periodismo de investigación como en el gobierno. Entonces, sí es probable. Y de hecho, pues, hoy, con los resultados que voy a mostrar más adelante, pues tal vez me dirán, ¿no? El fenómeno de las empresas ya terminó, o todavía sí, con base en los datos. ¿Cómo voy de tiempo? Okay. Entonces, ese es un ejemplo digamos, del análisis de un caso cuando ya tenemos información más completa. Perdón. Esto y otro tipo de análisis lo publicamos en este artículo, en un especial de Frontiers in Physics, que igual se lo recomiendo mucho. Es una colección de artículos relacionados con el, digamos, el enfoque legal, perdón, el enfoque de los sistemas complejos a sistemas legales y el crimen. Pueden checarlo. Perdona, disculpa. Nada más, ¿podrías comentarnos qué significa N-N CC, N sub CC, N sub la que está abajo que no alcanzo a ver qué es? Sí, claro. Supongo que son las métricas de las redes. Sí, son las métricas, son métricas sencillas. Bueno, por ejemplo, es el número de empresas, número de personas, el grado promedio de las empresas, el grado promedio de las personas, es la fuerza promedio, porque los enlaces son pesados, de las empresas, de las personas. NCC es el número de componentes conectados. Entonces, uno, pues, eso es uno. NSH es el número de shell companies, o el número de empresas fachada, que en este caso son el 27% de estas. Porque, curiosamente, aunque todas están conectadas, no todas fueron detectadas por el SAT como empresas fachada. Entonces, la densidad de la red y el clustering de la red. Entonces, bueno. Y esos enlaces igual con el flujo de dinero. No, en este caso, las conexiones son por, digamos, es una bipartita, entonces es la empresa con la persona que funge como accionista. Y bueno, la red se genera si esta persona se conecta con otra empresa. Y este caso ya pues, es un caso más completo, donde ya tomamos tanto información de contratos como información corporativa. Igual ya fue publicado hace un par de años en esta revista. Y lo que tratamos de ver aquí era más, no solo cómo los contratos generan una red, ¿no? De comprador y proveedor, o bien o se forman estas redes de empresas fachadas, ¿no? Entre empresas y personas, sino era ver un poco más el impacto en el ámbito público. Es decir, qué impactos, qué sectores estaban siendo impactados, ¿no? Como el gobierno, la educación, el ámbito de la seguridad, la salud y desarrollo social. En este caso es Puebla, del periodo 2015-2018. Son cerca de 500 millones de pesos, más o menos, asociados a estos desvíos. Y bien, aquí lo que implementamos fue un esquema de componentes conectados. Es decir, teníamos la información de las empresas con las personas detrás de las empresas y lo que hacíamos era proyectar para tener ya una red de un solo modo, modo, ¿no? Las bipartitas con los modos, este es un solo modo. Y el objetivo era ver no solo qué sectores impactaban, sino si las empresas fachadas eran más efectivas, recibiendo recursos operando de manera aislada o empleando operando de manera conectada. Y bueno, lo que obtuvimos fue esto, ¿no? Para el caso 1, que es Puebla, y el caso 2, que es Guanajuato, pues diferentes, redes que son estructuralmente similares. Hay unos componentes conectadas, pues, pues digamos que grandes en el contexto de los casos, ¿no?
llegaban hasta, por ejemplo, 9, más o menos, empresas conectadas entre sí. Ahí está la distribución del tamaño de las componentes conectadas. Cuando se crearon las componentes, entonces, con respecto a los años de contratación, por ejemplo, y vemos que muchas pues ya habían sido creadas desde hace muchos años, ¿no? O sea, esa línea es la fecha de inicio de los contratos en ambos casos, y hay empresas que ya habían sido creadas desde muchísimos años atrás, y otras que fueron creadas más o menos al mismo tiempo de los contratos. Algo que es muy peculiar en esos casos. Pero aquí lo interesante pues era ver, digamos, la efectividad, ¿no?, de las empresas a operar, ¿no?, de manera aislada o de manera conectada. Entonces lo que encontramos es de que las empresas que operan de manera aislada tienen un impacto más fuerte que las que operan de manera conectada. ¿A qué me refiero con impacto? Es el monto de los recursos que capturan en las operaciones. Entonces, a grandes rasgos, aquí estamos empleando una métrica de diversidad. Bueno, es el índice de Gini-Simpson, que también se relaciona con entropías y otro tipo de indicadores económicos. Pero aquí lo que podemos para medir diversidad, ¿no? Entonces, este índice, cuando se acerca a 1 es mayor diversidad, a 0 es menor diversidad. Es decir, más localizado, más específico. Y lo que encontramos es que las Q1, que son las componentes conectadas de tamaño 1, son las que tienen mayor impacto en ambos casos. Y los sectores que sufren mayores desvíos son educación y gobierno. ¿Y a qué me refiero con gobierno? Me refiero a los 3 niveles, pero me refiero a los 2 niveles de gobierno. Me refiero a la administración estatal y municipal. Y en los 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3. Y bueno, no encontramos correlación clara entre la diversidad y el gasto, o los montos extraídos en términos del tamaño de las componentes, pero sí obtuvimos evidencia de que hay una correlación entre el favoritismo y el gasto, donde el favoritismo es un indicador ponderado que se define para cada una de estas componentes en términos del número de contratos y los montos asociados a los contratos. Una pregunta, ¿por qué usar un índice de diversidad de ese tipo, aunque esté asociado con la entropía, no usar la entropía directamente? La respuesta honesta es porque fue el primer índice que yo encontré en otra literatura relacionada, donde lo ocupan también. Pero después, efectivamente, descubrí que hay varios sociales. Pero este se escogió porque ya venía de otros trabajos. Y bien, entonces, estos son ejemplos de, digamos, de diversos casos donde se da este fenómeno, pero lo que nosotros queremos, o lo que queríamos entender era el impacto, o conocer verdaderamente el impacto de estas empresas en la historia de México. Es decir, no solo enfocarnos en algún estado, en algún municipio o en algún sector, sino enfocarnos en algo ya más general, ¿no? que nos dé información verdaderamente del impacto. Digamos, otra motivación viene de, digamos, el contexto general donde se desarrolla esta investigación, que es el actual contexto sociopolítico. Es decir, el entender de dónde venimos y en dónde estamos, ¿no? Entender el por qué. Y uno de esos factores, pues, es la corrupción, aunado a la violencia y a la desigualdad. Pero nosotros nos enfocamos en la corrupción y en este caso nos enfocamos en desvío de recursos a través de empresas fachada. Y para ello, pues nos enfocamos en el caso federal, que es donde hay información, donde hay datos completos desde hace mucho tiempo, 2002. Y bueno, en el caso de México hay 2 características muy marcadas que tienen que ver con estas banderas rojas dentro de los esquemas de análisis de riesgo de corrupción, que es un gran porcentaje de contratos por adjudicación directa y un gran número de operaciones, un gran número de empresas fachadas involucradas en estos contratos. Como les mostré, ya se ha observado a nivel estatal y municipal, pero no hay un estudio que cuantifique el impacto, ¿no? Y alcance del fenómeno como tal, ¿no? Digamos,
desde el punto de vista de una memoria histórica, ¿no? De lo que fue, de lo que pasó con este fenómeno. Y bueno, ese es el objetivo y la metodología. Dos objetivos principales: medir el impacto en la esfera pública, montos y sectores. Y dos, mapear las interconexiones de las empresas mediante los vínculos que ya les había mencionado. Es otra vez ver los contratos, la parte pública, y ver la parte corporativa, la información privada. Y los datos vienen de Compranet, ¿no? Este sistema que actualmente ya cambió de nombre, es Compras MX. Y Compranet es el sistema donde se registran los contratos, estaba con la Secretaría de Hacienda. Y bueno, en estos datos de contratos, lo que hicimos fue localizar a todas las CEPOS que participaron en algún contrato. ¿Y cómo se hace eso? Pues nos vamos al listado 69B del SAT, en donde están, digamos, es una lista pública, donde están todas las EPOs detectadas por el SAT hasta la fecha. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Son poco más de 10,000 a la fecha. Y bueno, son las ilegales. sí, ya definitivas. 10,000 son muchas, ¿no? Son muchas. ¿Un total de cuántas? Cerca de 10,000. Sí, un total, pero del 10,000 empresas, ¿cuántas más del total de cuántas? En todo el país. De todo el sistema. Medio millón, sí, como medio millón. Ahí usted tiene el dato. No, entonces, creo que son como medio millón, hay muchas empresas. Pero detectadas son un poco más de 10,000. Eso no serviría, por ejemplo, para tener un índice más objetivo de la corrupción a nivel mundial, o sea, el número de empresas detectadas. Sí, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero en el caso de México estamos libres de corrupción. Sí, la detección de empresas tachadas cayó y ahorita es un debate de por qué. Ahorita lo vemos. Ok, entonces checamos contratos, agarramos la lista de 69B del SAT. Hay que cruzar RFCs o nombres. Aun cuando son datos del gobierno, créanme que no son nada homogéneos, nada limpios. Hay un montón de errores. Es un bonito ejercicio para los que hacen ciencia de datos, análisis de datos. Y bueno, una vez que ya detectamos a todas las EFOs en los contratos, y tenemos nuestra lista de EFOs en contratos, que fueron alrededor de 850 EFOs, nos vamos al SIG. Y ahí es donde, pues, ahí agradezco mucho al equipo que creamos, por los que nos ayudaron a buscar una por una en el SIGER y descargar todas las actas que pudimos encontrar. Actas constitutivas, de asambleas, de cambio de poder, disolución y liquidación. De cada empresa. De cada empresa. Entonces, descargamos miles de documentos. Y eso de lo que estaba en línea, porque había un número, unos cuantos cientos de empresas que no estaban en línea en el sitio. Y ahí fue donde, digamos, echamos mano de nuestros colegas, nuestros amigos periodistas de Quinto Elemento, quienes fueron los que nos ayudaron a conseguir el resto de la información con la que no contábamos. Y eso requirió incluso ir a los registros públicos físicos. Copias, PDFs, lo que pudiésemos encontrar. Entonces, una labor de casi 2 años para obtener esta información. Pero todo inició de una curiosidad, ¿no? De conocer, ¿no? De tener una memoria histórica del fenómeno. Y bueno, creamos la base de datos de EFOS, que contenía el nombre de la empresa, el RFC, lugar y fecha de constitución, el notario, accionistas, administradores, comisarios, representantes legales y fecha de liquidación en su caso. Y aquí están unos resultados preliminares, un poco de estadística general de lo que encontramos. Bueno, ahí están las CEPOS, 836. Ahí están el número de dependencias o compradores de gobierno, 586 instituciones de gobierno. El número de contrataciones fueron 3,500. El monto es aproximadamente 11,500 millones en ese periodo. 52% fue por adjudicación directa. Y bueno, adquisiciones, bueno, y está bastante bien distribuido entre adquisiciones obra pública y servicios, ¿no? ¿Qué sector impactó en particular en términos de monto?
pues es infraestructura, comunicaciones y transporte. De ahí viene energía, gobierno, cuestiones administrativas, gobierno, medio ambiente, educación. Por aquí está ciencia y tecnología. Y aquí la pregunta no era quién no, la pregunta era quién no contrató empresas. O sea, ustedes pueden darme la dependencia de gobierno que se les ocurra y están en la base de datos. Bueno, así está en la base de datos. El SAT está en la base de datos. La UNAM, eso no está. Pero está. Sí, ¿esas empresas son defraudadas o tal vez sabían bien de recursos de algo ilícito? ¿Ah? Las secretarías, las entidades de gobierno. ¿Son defraudadas o saben de Había de dos. Había un gran porcentaje. De hecho, el porcentaje más grande no sabía. Es decir, cuando la contrataban a la empresa, todo estaba bien, todo estaba legal. Lo que pasa después en las investigaciones del SAT es de que esta empresa, pues sí era una empresa fachada. ¿Y qué pasó con el dinero? Pero había un porcentaje pequeño donde sí efectivamente ya era etiquetada como empresa fachada, ¿no? Y aún así la contrataban. Sí. Entonces, bueno, es un poco de estadística general, ¿no? Oye, pero hay falta de comunicación, o sea, si no sabían a lo mejor, o no entiendo. Si está identificada como mala, ¿cómo la Pues ahí son las suposiciones, ¿no? Las Sí conjeturas. saben, pero por eso se magia con ellos, ¿no? no saben? O sabían, o no La sabían. información, Ahí requerimos de más información, o sea, más investigaciones, pero la conjetura o o sea, el SAT debería publicar, ¿no? Señores, cuidado con esas empresas. Es que también es interesante el número de dependencias que hay. Muchísimos. Sí, son 500, o sea, casi 600. Sí, ahorita tenemos una Cada uno tiene su departamento de compra o de procuramiento. Sí, ahorita, bueno, vamos a ver lo siguiente. Y bueno, este gráfico lo puse porque les quedó más bonito a los colegas periodistas que a mí. Entonces, igual los invito a que vean esta investigación especial que fue publicada hace unas semanas. Y bueno, ¿no? Aquí están, digamos, en términos seccionales, que a ellos les gusta mucho manejar sexenios, a mí no, pero a ellos les gusta mucho, ¿no? Entonces, ver en el tiempo cómo es que los montos, por ejemplo, se distribuyen en términos de los sexenios. Y en este caso, ¿no? ¿Cuáles fueron las 10 dependencias con más recursos, fueron con más contrataciones, ¿no? Entonces está la CPE, Comunicaciones y Transportes, IMSS, ISSSTE, Cedesol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí. Pero no entiendo, o sea, ¿esas empresas son a las que más les robaron o las que más se beneficiaron del negocio? Estas dependencias fueron las que más recursos, más contratos otorgaron a las empresas fachadas. O sea, esas son dependencias de gobierno, ¿no? Y este es el número de contratos que llegó. Pero ahí se pesa también de cuánto eran, ¿no? Los contratos. No, aquí solo es El número de contratos. Pues es que lo puedes ver de las dos formas, ¿no? O sea, porque los que hicieron el contrato, pues igual ellos sí se beneficiaron y ellos pertenecían a la dependencia. Esa es la parte adicional donde nosotros ya no podemos decir más allá de lo que los datos nos arrojan, ¿no? Porque ahí ya son cuestiones de investigación criminal como tal, ¿no? Ahí tiene que entrar la fiscalía, por ejemplo. Entonces ya nos toca a nosotros. Y, o sea, con Fox no es que, o sea, con Fox era que todavía como que no se habían puesto las pilas y no habían inventado bien todo este sistema. Posiblemente también tiene que ver con la cuestión de los datos. Exacto. O sea, porque las reformas de transparencia ocurren con Fox. Ah, Entonces, cuando comienza a surgir toda esta información pública. Y se ve aquí más claro. Entonces, aquí ya, digamos, el número de contratos en función del tiempo. Aquí solo pongo hasta 2021 porque a partir de 2021 aquí ya es cero. Es decir, 2022, 23, 24 es cero número de contratos asignados a empresas. Es decir, ¿ya se acabó el fenómeno o qué pasó aquí? Pero no será que, o sea, que yo estoy en ese esquema, soy parte del gobierno, pues no me conviene poner esos datos públicos, ¿no? Para que me pesquen. Entonces, Bien. ¿cómo sabes? Pues no los pongo.
Sí. Ya. O Entonces, comienzo a bloquear transparencia, o comienzo a... claro, entonces, porque pues es contraproducente para el esquema, ¿no? Hacerlo público. Entonces, digamos, los datos que ustedes tienen, pues como dicen, depende de esos datos, ¿no? Pero eso, más bien que el gobierno está dando a que se sepa, pero no, como que no representa muy bien lo que realmente debe suceder. Y esa es la cuestión, ¿no? O sea, está la evidencia, la parte empírica, lo que podemos saber con base en los datos, y lo que, pues, posiblemente esté ocurriendo. Pero eso ya entra dentro de la parte especulativa, de conjeturas, suponer cosas que los datos, pues no nos permiten comprobar. Es decir, los datos nos dejan ver hasta cierto punto y nos dejan generar hipótesis, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, pero ciertamente, ese es el gran debate. Ese es el gran debate. No sé qué está pasando tras, ¿cómo se dice? Tras bambalinas, ¿no? Oye, pero con tu información es muy fácil, ¿no? O sea, publicas la lista de las empresas y ya, a nivel, en todos los periódicos, en todos lados, es muy fácil. Pues está publicada en el diario oficial, está publicada en línea, está... Y entonces cualquiera que vea el contrato checa, te da una orden, chequen. Pero, bueno, Pero el que hace el contrato quiere a esa empresa mala. ese es el problema. Ese es el problema. Que a pesar de que está la información pública, sigue pasando. Va a pasar. Y bueno, es una red bipartita entre dependencias de gobierno y empresas fachadas en todo el periodo canalizado. Y esta es la gran componente conectada que abarca 70% de las instituciones de gobierno y 80% de las EPOS. El resto son componentes, componentes conectadas, aisladas. Y bien aquí en rojo, los enlaces se colorean en rojo si el número de contratos, el porcentaje de contratos entre una institución de gobierno y una empresa fue más del 50% en adjudicación directa. Entonces, eso implica o señala favoritismo. Entonces, y esta visualización de red, así tan simple, pues nos deja ver que el fenómeno de las empresas fachadas en las contrataciones, pues no fue un fenómeno aislado de unas cuantas dependencias del gobierno, ¿no? Sino que fue un fenómeno que percoló todo el gobierno federal y generó esta gran componente. Aquí son las entidades de gobierno se conectan si usan la misma empresa. Al menos una empresa, la misma empresa. Se contratan al menos una vez. Al menos una vez. Sí. Entonces los enlaces aquí están pesados por el número de contratos y podemos calcular el porcentaje. Entonces usan las mismas empresas, muchas dependencias. Muchas veces. No solo una, sino varias dependencias. Bueno, es un primer resultado. En la contratación o el fenómeno de las empresas fachadas en las contrataciones federales no fue un fenómeno aislado. Bueno, aquí es, aquí ya es por montos y a qué rubros iba, ¿no? La mayor cantidad de dinero se fue a carreteras, después obras, salud, educación, ¿no? Y bueno, fueron estos 834 EFOS, ¿no? La mayoría creadas en este periodo, ¿no? Bueno, hablando de EFOS, vámonos a la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que obtuvimos de parte de información corporativa, ¿no? La que más nos costó obtener? ¿En dónde se crean más EFOS? ¿En qué entidad federativa? Pues ahí está el ranking, ¿no? Primero es Oaxaca, luego Puebla, Nuevo León, etc. Y hay una dinámica muy interesante de creación y liquidación de empresas, ¿no? Aquí de este lado está la creación y aquí está la liquidación. Y encontramos 100 empresas liquidadas de las 800 y tantas. Entonces, la mayoría se crean en este periodo, ¿no? En estos dos sexenios. Y es muy curioso que cuando viene el cambio de administración federal en el 2018, se le comienzan a liquidar todas. Entonces, eso fue bastante interesante lo que pasó. Sí. El cápita, por ejemplo, Oaxaca es un estado pobre, ¿no? Puebla es pequeño. Económicamente poco. Y Ciudad de México es muy rico en época.
Ahora, faltaría ver el dinero, ¿no? Vamos A ver, que ver, incluso creo que esos datos hay que actualizarlos, pero sí. Pero ¿es eso, la caracterización es económica o es por facilidades al momento de estar, no sé, por facilidades a la hora de estar constituyendo o administrando las empresas? Que haya algún criterio de transparencia que imponga el gobierno. Es posible. Posible, también tiene que ver con los grupos detrás de la creación de estas empresas, ¿no? Y nivel de protección. Son las preguntas que, digamos, ya cuesta un poco más responderles de los datos, pero es correcto. Entonces, es muy interesante lo que observamos en las dinámicas de liquidación. Y bueno, ya vamos acabando. Esta es la red, la visualización de la red de empresas con personas otra vez, ¿no? El esquema que ya les había platicado, de cómo se conectan, ¿no? Aquí pongo nada más 766 EFOS, el número de personas, el número de notarios involucrados. Y lo que encontramos es de que había componentes conectadas como esta, que abarcaban diversos estados. Es decir, las empresas o las redes de empresas fachadas no se localizaban en una entidad federativa nada más, sino que se extendían a diferentes entidades. Y esto por las personas detrás de las empresas, no tanto por la forma en que contrataban. Y bueno, la más antigua fue creada en el 67, por ejemplo. Y la última fue creada en el 2018. Bueno, son ejemplos de clústeres localizados, como les comentaba. Hay en Oaxaca, hay en Sinaloa, en Nuevo León, otro de Oaxaca, Jalisco. Entonces es muy peculiar lo que sucede aquí. Y bien, entonces esa era la segunda, el segundo resultado principal, ¿no? Que los clústeres de empresas no eran localizados en alguna entidad, sino que se extendían a diferentes entidades y habían sido creados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde los 60s, 90s, y el máximo se da aquí, ¿no? Estas contrataciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para la Producción están aquí. No. No están. Pero esos datos sí existen, ¿no? Sí. Porque sería otra Es correcto. federación. Sí. Está la construcción y las obras. Y hay varios casos que involucran a la CDE. Entonces, es correcto. Y bien, ya para culminar, esta es la gran moraleja el gran resultado que obtuvimos, ¿no? Desde que el gran problema del fenómeno de las empresas fachadas en México, o sea, no es todo lo que sabemos o todo lo que se puede conocer a nivel federal, de contrataciones federales, sino todo lo que ignoramos a nivel subnacional, a nivel de contrataciones estatales y municipales. Porque a nivel estatal y municipal no hay un repositorio o un sistema que almacene toda esa información como lo tiene Compranet. Si yo quiero investigar la Ciudad de México, o Oaxaca, o Sinaloa, o Tamaulipas, hay que ir allá y hay que investigar muy a fondo. Entonces no hay una base de datos como tal para eso. Pero quiero mostrarles con un ejemplo muy reciente y muy simple de qué tan profundo puede ser el problema. Entonces, este estudio de EFOS en el sector salud, de esta ONG que se llama Impunidad Cero, un estudio del 2020, donde analizaron precisamente facturación a empresas fachada en el sector salud. Eso involucra a 30 de las 32 entidades federativas, y en particular al IMSS, al ISSSTE, a las clínicas, a los hospitales, en 30 estados. En este periodo de 5 años, ¿no? 2014-2019, ellas encontraron que había 837 EFOS en ese periodo nada más, contratadas en el sector salud nada más. Y este es el monto asociado a esas contrataciones. Si lo comparan con lo que nosotros encontramos en 20 años, se podrán dar cuenta, ¿no? de qué tan grave es el asunto a nivel subnacional, donde no conocemos nada. Esta es la red que les mostré hace un momento de Compranet, la de nosotros.
y esta es la red del sector salud de ellas. Y aquí los nodos son Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas. Y los nodos en azul son las empresas fachadas. Entonces aquí lo que pueden ver es que hay muchas empresas que se localizan en una entidad, pero hay otras que operan de manera nacional, no nacional. Y ya, para concluir, estas son algunas áreas de oportunidad, digamos, o cosas que se deben hacer, ¿no?, en el ámbito de la política pública de contrataciones para buscar, digamos, combatir el fenómeno, ¿no? O sea, en la parte de contrataciones, pues necesitamos de plataformas de transparencia, ¿no?, y acceso a la información en todos los niveles del gobierno, en estándares de datos, ¿no? Porque aunque son, como les comentaba, aunque los datos son públicos, no están estandarizados, homogenizados, muy sucios, ¿sí? Necesitamos de plataformas como Compranet, y bueno, aquí tiene mucho que ver la actual agencia de transformación digital. En la parte privada necesitamos información constitutiva histórica de todos los proveedores y contratistas del gobierno, esto que no existen, que tuvimos que crear, es decir, la versión pública y gratuita del SIGE, y en estándar, y también buscar este padrón de beneficiarios finales. Es digamos, un estándar, digamos, que reciente y global. Y en el ámbito científico y tecnológico, pues hay muchísimo que hacer. Estamos hablando de frontera de la ciencia. Entonces estamos en marcos de análisis, herramientas tecnológicas y mucha colaboración. Entonces, próximamente esto espero ya tenerlo en un paper académico para que lo puedan checar. Y una vez más los invito a que revisen esta investigación especial desde la perspectiva del periodismo de investigación. Es un especial de 12 partes. Entonces ahorita van 4 o 5 partes. Tuvimos la oportunidad de colaborar con una pieza de comentario. Entonces, eso es de parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hace algunos años se publicó en España un estudio de cuánto porcentaje del dinero público se iba en corrupción y para España era alrededor del 20%. ¿Hay alguna manera de saber en México cuánto es? Bueno, ahí ¿a qué se refieren con corrupción? O sea, sobornos, desvíos, O sea, el dinero que sale de la cuenta pública y va a parar o manos privadas. manos privadas. Pues, pues para México no conozco el dato. O sea, porque sería, bueno, ahí tienes un poco, ¿no? Pero no es como porcentaje del presupuesto por sexenio, por ejemplo. Tienes ahí el dinero por sexenio, pero no en porcentaje Sí, de hecho, del presupuesto público para eso. el porcentaje es muy bajito, porque ahora que recuerdo, Andrea Falcón, en su paper sobre precisamente riesgo de corrupción en contrataciones, sí calcula el porcentaje asociado a empresas fachada y empresas de proveedores sancionados. Y es como el 1 o 2%, pero no recuerdo si es del Producto Interno Bruto o es del monto total de las contrataciones para cada año. Sí, como que lo lamentable aquí es que hay todo un universo escondido todavía. Sale a estos análisis, sale un 1%, pues es con los datos que tienes, no es, por así decirlo. Y eso es, digamos, reduciendo, simplificando el fenómeno de la corrupción al fenómeno de las empresas fachadas. Sí. Y hay otro fenómeno de corrupción que es que es en los contratos a empresas que no son fachada, pero que tienen abusos, que tienen cuestiones, ¿no? Ese es otro aspecto también de la corrupción. Y por ejemplo, vi lo en el sexenio pasado que se va para abajo, lo de las empresas de fachada. Pero está, por ejemplo, lo que ahorita el expresidente Zedillo dice que se haga auditoría sobre todas estas obras, etcétera. Esos datos a lo mejor no son de empresas fachadas, pero sí hay
no concurrente. Sí, de empresas que incurrieron en irregularidades, o están sancionadas, y sí, esa información está contenida en los reportes de las auditorías. Bien. La Auditoría Superior de la Federación. Tiene tiempo que no me meto a ver esos datos, porque son públicos también, pero ahí se encuentra la información. Y ese sería otro aspecto. Sí, es otro aspecto. Sí, ya no es fachada, pero es otro. Sí. Habías dicho que los esquemas que son del estilo como los de Duarte son menos exitosos que los de, por ejemplo, de estafa maestra, ¿no? Con volumen. Ajá, como en volumen de dinero capturado. Ok, eso, digamos, para los casos de Puebla y Guanajuato que mostré. A ver, rápidamente. Sí, ¿no? Es decir, las empresas que operan de manera aislada, los que están ahí como etiquetados como Q1, son los que tienen mayor dinero. Entonces, muy diferente a las que están etiquetadas como Q8, por ejemplo, Q6, que están conectadas, ¿no? Pero es solo para este caso. Ok. Para este caso. ¿Crees que es significativo y se puede como generalizar eso? Es lo que vamos a realizar con los nuevos datos de la parte federal. Esto no lo hemos hecho para la parte federal. Okay, porque mi pregunta realmente es ¿cuál es tu hipótesis sobre qué explica esto? No, la hipótesis era de que las empresas fachada conectadas desvían más recursos que las empresas que operaban de manera aislada. Sí, eso es incómodo. Sí. Efectivamente. Pero, digamos, tenemos los contraejemplos de la estafa y de Duarte, donde, por ejemplo, Duarte, ¿no? Era una gran componente conectada. Y ahí sí, ¿no? Tenías asociados aproximadamente 60,000 millones de pesos. Bueno, en cuanto a la caracterización de las redes, no sé si puedes regresar un poco el de las transparencias, por favor. Más atrás. Más una donde se muestra como varias redes de esa. O sea, por ejemplo, han medido el flujo de dinero que tiene la componente conectada más grande y también saber si han hecho otras medidas de, por ejemplo, de centralidad de nodos para detectar, no sé, nodos más importantes dentro de la red y analizar, pues, no sé, el nombre de esa empresa o de qué individuo se trata y todo eso. Sí, bueno, la información, o sea, tenemos los nombres de todo esto y del caso Pegal tenemos nombres de todos. Sí, porque se me ocurre, por ejemplo, que si se saca medidas de la centralidad de los nodos, podemos encontrar nodos como importantes dentro de la red y ver por qué tienen esa importancia, ¿no? Sí, no lo hemos hecho, pero ciertamente se puede hacer. Sí. Digamos que lo que hicimos en este trabajo fue no enfocarnos en una empresa particular, sino en componentes conectados. Pero ciertamente. No sé quién sea. Bueno, se me hace un trabajo importante, ¿eh? Práctico, ¿no? Aunque bueno, saldría esto es todo comparativo, porque a veces uno ve algo malo, es otro país está peor, ¿no? Pero bueno, no sé, es comparativo, ¿no? Sí. Pero obviamente está algo raro está ahí, ¿no? Gracias. Bueno, tengo curiosidad acerca de estas redes que involucraban a las dependencias de gobierno. ¿Qué tipo de empresas o qué tipo de servicios qué tipo de contratos se dan a estas empresas que conectan a todos? Porque en principio cada dependencia federal se dedica a cosas distintas. Sí, y no lo puse, pero ciertamente es decir, tienes la red, tienes empresas y es ver el objeto del contrato, ¿no? Porque una cosa es el objeto del contrato, es decir, para qué se creó el contrato y también ver qué tipo de servicios prestaba la empresa, porque a veces no hay match, ¿no? Es una empresa que se dedica a una cosa, Sí. es contratada para otra cosa muy ajena a lo que originalmente fue. Sí, no puse esa estadística, pero efectivamente sería interesante ver en la red cuál es el objeto, o sea, qué tipo de ámbito. Sí. ¿Qué tipo de licitaciones son más propensas a
justamente tener este tipo de contratos irregulares. Sí, es correcto. Servicios o cómputo. Sí, el cómputo. Sí, o sea, me imagino que es una burocracia y debe de haber cosas como insumos de oficinas, cosas como Aseo. servicios de cómputo, Sí, había- técnicos académicos, técnicos computacionales, cosas así, pero por ejemplo, que una empresa, por ejemplo, dedicada estas empresas que igual no sé qué tan grandes sean, pero que parece que se dedican a todo, que tienen contratos de compra de equipo, de suministro de equipo electrónico, de suministro de equipo de oficina y además suministro de fármacos, por así decirlo. Sí, digamos que cuando revisas o cuando revisamos las actas constitutivas, ahí ves esa información, ¿no? A qué se va a dedicar la empresa. Sí. Y había empresas bien, bien específicas en su ámbito, pero había otras que eran súper generalistas. Sí. Pero el problema, otra vez, es de que esos documentos, pues depende de cada entidad federativa y toda esa información son bloques de texto, así que Sí, es que echarte para entender eso de qué se trata, ¿no? Y de la empresa. Entonces, que ya no nos metimos a sistematizar toda esa información, pero que sí, Esa sistemática también es la que dices que falta, ¿no? Porque es eso, sé que hay estudios de la sistemática de la manera en la que se hacen bueno, los municipios entregan sus gastos, de los dos últimos resultados que pusiste, el primero es que los municipios no tienen sistematizado todo eso, entonces aunque lo tengan dicho, está dicho con los pies, porque es un problema muy fuerte en la gestión municipal. Sí, efectivamente. O sea, quien hacía mucho, o sea, quien hacía el paro, o sea, era la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero ahorita está en estatus de stand-by. Pero ahí es donde al menos puedes encontrar un poquito de información acerca de los municipios y de los estados. Ahorita, la Agencia de Transformación Digital es la que ahorita tiene manda. Sí, sí. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de salud, que les mostré el comparativo final que hice de salud, pues estas colegas de esta ONG, pues solicitaron información a todas las entidades, pero solo 30 respondieron. Entonces, también cuando tú solicitas, pues no todos. Y eso es en el tiempo donde había mecanismos de transparencia. Ahorita todo está en stand-by, todo está proceso de reforma. Pues, si ya no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos.